Mr. Chairman of the Permanent Council, ambassadors and alternate representatives, distinguished permanent observers, it is a great pleasure to be here in this hall of the Americas, in which for decades, member states of these celebrated organizations have deliberated and decided on matters of importance to all our peoples. We have gathered here for a necessary and welcome exercise in transparency and democracy. I am before you as a Latin American and Caribbean woman whose commitment to multilateralism and whose work for peace, development, and dignity for all people is a matter of record. We are a community of 1 billion people with such vast and varied resources that we could rival any other region in not only transforming the lives of our people, but settling an example for peace, security, and human development in the world. This Organization of American States is the anvil at which cooperation and collaboration has been hammered out in the past, and which can continue to be the crucible in which we blend our national concerns into a common hemispheric objective. We are rich in diversity. We can also be wealthy in unity. We have a decision to make. Either we commit to moving forward to a new, powerful stage in the history of the organization, or we simply maintain the status quo, continuing along the same path, content with frustration and lack of meaningful response to the great challenges we face. The OES is irreplaceable. However, institutions must change with the times. They must grow and evolve. We now must face the challenge of renewing, revitalizing, and rejuvenating the OES. To achieve this, I propose to carry out my functions based on the following 7 principles. First, strengthening the leadership role of the OES in the hemispheric context with renewed legitimacy and credibility around its 4 pillars of work. Second, building a greater sense of hemispheric community in which we recover the principles of cooperation and solidarity contained in the Charter. Thirdly, enhancing the organization's capacity for dialogue with other regional integration mechanisms and international bodies. Our organization cannot continue to be absent from major global and regional debates. Fourthly, ensuring that the collective and individual rights of all people are respected and guaranteed, and to listen especially to the voice of groups whose rights are most at risk. Fifth, enlarging the spaces for participation of civil society in the hemisphere and bringing the organization closer to the peoples of the Americas. Sixth, ensuring respect for the sovereignty of states and basing decisions and management of the organization on strict adherence to procedures, the principle of legality, and international law. And finally, upholding respect for the sovereign equality of states, which establishes equal rights and responsibilities for each of the members of the organization. Partiendo de estos lineamientos, propongo organizar mi gestión alrededor de 3 ámbitos de trabajo: la renovación y revitalización, un relanzamiento de su agenda programática y un código de ética para el rol de la Secretaría General. En primer lugar, en lo que se refiere a la renovación y revitalización de la OEA para convertirla en un organismo moderno, eficiente y sujeto a rendición de cuentas, implementaré las siguientes acciones prioritarias. Guiar el trabajo de la Secretaría de conformidad a su plan estratégico, a sus mandatos, apegada al derecho interamericano y al derecho internacional. En segundo lugar, realizar una nueva revisión de mandatos y proponer su priorización para este nuevo ciclo de gestión de una Secretaría General revitalizada y moderna. En tercer lugar, promover mayor coordinación entre los órganos de organización, asegurando sinergias y complementariedad.
Evaluar con los estados temas emergentes de carácter sensible antes de ejecutar acciones en nombre de la organización. Esto no significa inmovilidad o inercia, sino responsabilidad y respeto al carácter multilateral de la OEA. Quinto, fortalecer el mecanismo de asesoría jurídica que garantice una actuación apegada al derecho interamericano y al derecho internacional. Sexto, fortalecer las relaciones externas, de manera especial la coordinación con los observadores permanentes como socios estratégicos en la consecución de los objetivos y programas de la organización. Séptimo, transformar la maquinaria de comunicación de la OEA. Necesitamos comunicar más y mejor, eliminando posiciones personales y reflejando las posiciones de los Estados miembros tomadas por resoluciones y declaraciones. Modernizar el sistema de gestión de la organización, garantizando indicadores de eficiencia, impacto, una mejor capacidad gerencial de seguimiento, evaluación y transparencia. Evaluar los sistemas administrativos y financieros en marcha para lograr mayor transparencia en la utilización de los recursos bajo autoridad del Secretario General, informando, por ejemplo, sobre viajes y contrataciones de consultorías. Fortalecer la oficina del Inspector General para garantizar su independencia y capacidad de gestión. Implementar una política de recursos humanos con estándares internacionales y procesos de reclutamiento imparciales basados en mérito que representen además nuestra política de igualdad de género y de representación geográfica. Establecer una política de cero tolerancia al acoso sexual y laboral y a toda forma de discriminación, fortaleciendo la capacidad de la oficina del Ombudsperson. Mientras la nueva metodología de cuotas se está concluyendo hasta el año 2023, propondré a los estados, y he trabajado en la propuesta, en un plan de sostenibilidad financiera en base a un completo análisis de la situación económica. Usaré mi experiencia larga como planificadora y gestora en importantes transformaciones institucionales, y lo digo por mi práctica, como la actualización y dirección de la política exterior de mi país, la modernización de las Fuerzas Armadas del Ecuador, la gestión de políticas culturales y ambientales, y en procesos de reforma y fortalecimiento del multilateralismo desde las Naciones Unidas. En segundo lugar, estaré relanzando y refrescando la agenda programática en los 4 pilares, como hemos dicho, de manera interconectada, armónica, sinérgica. Empezaré por mencionar las misiones de observación electoral, que han sido un sello distintivo de la OEA. Es imperativo que estas misiones mantengan un carácter técnico, imparcial e independiente. Debemos también planificar de forma austera, transparente y con antelación sus requerimientos financieros y organizarlas de manera oportuna y optimizar costos. Sobre las misiones especiales que mantiene esta organización, su accionar debería ser enmarcado estrictamente en términos establecidos con el país solicitante. Además, para mantener su credibilidad y efectividad, se deben aplicar los más altos estándares administrativos, incluyendo la rendición de cuentas y la transparencia. Por último, varios países del continente que enfrentan situaciones de conflicto y protestas sociales, la OEA y sus órganos especializados deben operar en estricto apego al derecho internacional y a los instrumentos interamericanos. Es importante que los órganos de derechos humanos actúen de manera oportuna, imparcial y efectiva cuando existan situaciones que vulneren los derechos humanos. Mientras las decisiones sobre situaciones de crisis recaen en el Consejo Permanente y la Asamblea General de la organización, el Secretario General debe brindar alertas tempranas, información de calidad, técnica y oportuna para garantizar decisiones informadas y evitar confrontaciones innecesarias entre los Estados miembros. Uno de los pilares que quizá más acuerdos y visiones compartidas ha tenido es el pilar de seguridad multidimensional. Por ello, fortaleceré sus programas exitosos, en especial las buenas prácticas como el mecanismo de evaluación multilateral para enfrentar el problema de las drogas y los delitos relacionados, los esfuerzos para prevenir el homicidio intencional, para erradicar la trata y tráfico de personas, los temas de ciberseguridad y para combatir la minería ilegal, entre otros. De forma particular, impulsaré una iniciativa de coordinación hemisférica de las Fuerzas Armadas y expertos civiles al servicio de situaciones de emergencia por desastres.
Tuve el privilegio de coordinar como ministra de Defensa acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas de Ecuador en atención a desastres naturales, en labores de reconstrucción en San Vicente y las Granadinas y en Haití. Yo sé que esta es una tarea noble y necesaria, sobre todo para los países más vulnerables a los desastres y a los efectos devastadores del cambio climático. Esta es una oportunidad de apoyarnos en nuestras fortalezas para la protección de todos nuestros pueblos. I understand that the pillar of integral development has a strong institutional and programmatic fabric. Despite this, I believe that this pillar requires a new pact for relaunching it among the states, identifying the added value and the comparative advantages of the organization in order to offer tangible results for the development of our nations. I am aware there is no unanimous position on the role that we should play in this area. The OES is not a development agency, but it can be an enabling platform for promoting better understanding of vulnerabilities and for strengthening capacities in the framework of sustainable development objectives. I also believe it is essential to promote the following actions. Promote a hemispheric alliance to advance the fulfillment of the Sustainable Development Goals. Evaluate our national policies and efforts to address the climate crisis. I will encourage a platform for the exchange of good practices and technologies for mitigation and adaptation, access to mechanisms of finance and sources and transfer of low-carbon technologies, and building resilience to disasters. There is no organization in any other region of the world with the institutional capacity and sustainability and suitability to address migration and refugee issues that matches the OES. Addressing these issues within the organization would be beneficial to all member states, and I have developed a specific plan for that. The countries of the Caribbean have great potential for development and are a hemispheric example of regional economic integration. Their particular challenges demand special attention from the OES. I propose a Trans-Caribbean Blue Economy Initiative, a funding and transfer initiative for low-carbon technologies. I will put into full operation this time the contingency fund for natural disasters. I will use the convening capacity of OES together with CARICOM to facilitate dialogue and agreements on financial services and other macroeconomic challenges. I will encourage the strengthening of interconnectivity efforts with and among the Caribbean. I will promote a student and cultural exchange initiative for the development of bilingualism among the American and Caribbean peoples. Breaking down the language barrier will guarantee real and lasting integration. I will strengthen the scholarship system, training and capacity building programs according to the priorities of Caribbean states. Sin duda, uno de los mayores legados y aportes de la OEA ha sido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A pesar de los significativos avances, todavía podemos hacer mucho más y mejor. Respaldaré todas las acciones que fortalezcan las funciones de los órganos de derechos humanos. Impulsaré acciones concretas alrededor de grupos cuyos derechos se encuentran en mayor riesgo, potenciando la implementación del Plan de Acción de la Declaración de Pueblos Indígenas, el Plan de la Década de Afrodescendientes, y especial atención brindaré a la aplicación de la Declaración por la Dignidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad. La igualdad de derechos, el empoderamiento de las mujeres será un hilo conductor en mi gestión. Mi propuesta será implementar, garantizar resultados de impacto de todas las herramientas políticas e instrumentos generados en estos últimos 25 años de conmemoración de la Convención de Belén do Pará y el Plan de Acción de Beijing. Este será el quinquenio de las mujeres en la OEA. Si su decisión es apoyarme, esta organización tendrá por primera vez en 71 años una mujer ocupando su más alto cargo ejecutivo. Esto será un reconocimiento a la igualdad y a los méritos de las mujeres que representan la mitad de la población. El tercer ámbito es un código de ética que propongo a los estados y que básicamente se basan en el cumplimiento estricto del artículo 118 de la Carta. No promoveré ideologías personales o intereses de grupos sociales o partidistas. Desempeñaré mis funciones de manera constructiva para lograr acuerdos en base al diálogo respetuoso y al espíritu de unidad en la diversidad.
Observaré en todo momento las normas más estrictas de conducta ética. No utilizaré recursos ni bienes de la organización para beneficio propio o en mis intereses personales. No me presentaré a la reelección una vez concluya los 5 años de mi mandato. Las propuestas que he presentado solo podrán ponerse en práctica si existe, if you allow, Mr. President, I'm about to finish 2 lines. Si existe la decisión y la voluntad política de los estados de iniciar un nuevo momento en la historia de la organización. Esta visión requiere de un fuerte liderazgo, de acción colectiva y de responsabilidades compartidas que nos permitan escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de la integración hemisférica. Estoy lista y deseosa de unirme a ustedes para hacer de esta visión una realidad. Muchas gracias. Thank you very much.